Capítulo 20 del libro de Éxodo. Leemos los primeros 17 versículos, donde se nos dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que para entender las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y para vivir una vida cristiana saludable es indispensable que el creyente conozca la relación que existe entre la ley de Dios y el Evangelio. Spurgeon decía que el hombre que comprende esa relación posee las claves necesarias para comprender la teología bíblica. Sin esa comprensión, muchos errores teológicos van a ser cometidos, y son errores que van a producir unos daños inconsiderables, considerables a las almas. Es por no comprender adecuadamente esta relación que algunos predican la ley en vez de predicar el Evangelio, mientras que otros predican el Evangelio como si no existiera la ley, a expensas de la ley, como si nada de la ley tuviera que ver con nosotros. A través de todas las épocas, la Iglesia cristiana ha tenido que luchar para mantener un equilibrio apropiado entre estos dos extremos, el antinomianismo por una parte y el legalismo por otro. El antinomianismo rechaza por completo la relevancia de la ley para el creyente. No tiene nada que ver la ley con el creyente, estamos exentos de la ley, podemos vivir sin ley. Mientras que el legalista cree que se salvará cumpliendo la ley, haciendo buenas obras y esforzándose todo lo que pueda para cumplir la ley. De hecho, recordáis aquella escena del joven rico cuando se acerca al Señor y le dice: maestro, bueno, he cumplido toda la ley, ya nada me falta. ¿Qué más puedo hacer? Porque ya todo lo tengo hecho. Pero es que hay algunos que se acercan así a Dios. Ya he cumplido toda la ley. La palabra de Dios, sin embargo, no enseña ni una cosa ni otra. Ni que no existe la ley, ni que tenemos que salvarnos por la ley. Porque los dos extremos son terriblemente perjudiciales para la verdad del Evangelio, que es lo que nos anuncia continuamente la Escritura. Es de suprema importancia, por tanto, saber y entender lo que nos enseña la Escritura respecto a la ley y respecto al Evangelio. ¿Cuál es el papel que juega la ley en la dispensación actual del nuevo pacto? ¿Qué quiso decir el apóstol cuando afirmó que el cristiano no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Significa que ya no tenemos obligación de observar la ley moral de Dios, en base a lo que el apóstol estaba diciendo? ¿Cuál es la relación que existe entre la ley y el Evangelio? Si existe alguna relación. ¿Qué papel juega la predicación de la ley al proclamar el Evangelio a los perdidos? ¿Qué papel juega la ley en la proclamación del Evangelio? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:8 que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la historia de la Iglesia ha demostrado hasta la saciedad que no siempre se ha hecho un uso legítimo de la ley, sobre todo si estudiamos los últimos años. Spurgeon dice en otra ocasión: no hay un punto sobre el cual los hombres hayan cometido mayores errores que en lo que respecta a la relación que existe entre la ley y el Evangelio. Y tenemos que estar de acuerdo con él.
no hay mayores errores que se hayan cometido dentro de la Iglesia que al entender estas dos grandes doctrinas. Es necesario, por tanto, antes de considerar directamente los 10 mandamientos en los cuales nos vamos a introducir en la ley moral de Dios, que hagamos esta introducción general al tema de la ley y la relevancia que la ley tiene para nosotros en el día de hoy. En nuestro primer estudio consideramos a Dios como el legislador y decíamos 3 cosas al respecto. En primer lugar, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Y esto es la base y el fundamento a partir del cual empezamos a desgranar y a desarrollar la teología bíblica. Dios es soberano. Dios tiene derecho a gobernar todas las cosas que ha creado de acuerdo al designio de su voluntad. Después vimos, en segundo lugar, que en el ejercicio de su soberanía, Dios ha legislado hacia sus criaturas. Dios le ha dado la ley a sus criaturas, porque Dios es Dios. Vimos cómo el gobierno de Dios se extiende sobre el aspecto moral de la vida humana. Y finalmente vimos que las criaturas tienen el deber y la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Tienen la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Hemos considerado también la obligación ineludible que tiene el hombre de rendir a Dios una obediencia perfecta, porque Dios es el creador y nosotros las criaturas. Esa es la base. El hombre debe obedecer a Dios no porque tenga consideración hacia Dios. No es algo opcional. Incluso no es algo únicamente para el creyente. Nosotros no tenemos que obedecer a Dios porque somos creyentes. No es una mera sugerencia que nos hacen las Escrituras para, bueno, más o menos si nos viene bien y nos encaja dentro de la disposición de nuestro corazón, bueno, pues vamos a obedecer a Dios cuando nos parezca oportuno. La Escritura nos enseña que es una obligación ineludible para todo hombre, sea quien sea el hombre. Y sea quien sea, quiere decir que da igual que sea judío que gentil, da igual que haya nacido en América, que en Oceanía, que en Europa, que en Asia, da igual que haya nacido en el siglo III a.C., que el que haya nacido en el siglo V después de Cristo, o el que nacerá en el siglo XXVII, o los que nacieron en el siglo X a.C., da igual, es para todo hombre. Nos preguntábamos cuál era la base sobre la cual descansa esta obligación, y por qué está obligado el hombre a obedecer a Dios de este modo. Eso fue lo que estuvimos viendo en nuestra última exposición, cómo el hombre está obligado a rendir a Dios una obediencia perfecta, y la razón que dábamos es porque es una criatura que ha sido creada a imagen de Dios, y Dios es el Señor, Dios es el Creador, y el hombre es la criatura. El hombre no es un ser autónomo, no es alguien que puede trazar por sí mismo la línea que separa el bien del mal, porque el hombre no tiene conciencia para separar el bien del mal. El hombre no sabe lo que es justo e injusto, no sabe lo que es correcto e incorrecto, hasta que Dios lo puso en su conciencia. Esa prerrogativa es única de Dios y solo de Dios. El hombre es una criatura y por lo tanto se debe por entero a su Creador, a Dios. El domingo pasado estuvimos viendo la base que sustentaba ese deber de obedecer a Dios, y hoy vamos a ver en segundo lugar la norma que rige esta obligación de obedecer a Dios. ¿Cuál es la norma que rige esta obligación? Soy una criatura de Dios, por lo tanto debo obedecer a Dios. Pero ¿cuál es la norma? ¿En base a qué? ¿Con qué? ¿Qué herramientas tengo delante de mí? Si deseo obedecer a Dios, ¿dónde puedo encontrar cuáles son los deberes que debo cumplir, las cosas que debo hacer, las cosas que debo pensar, las cosas que debo evitar, las cosas que debo omitir? ¿Quién me va a enseñar todo esto? ¿Cuál es el modelo que me va a mostrar en un sentido práctico para mi vida, para el día a día, para mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? Y la respuesta es bastante simple. La voluntad revelada de Dios, que son las Escrituras, nos muestran ese modelo o norma que rige la obligación que tenemos de obedecer a Dios. La Escritura nos dice cómo tenemos que obedecerle. Cuando decimos que el hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta, lo que estamos diciendo en un sentido práctico es que el hombre debe cumplir la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada son las Escrituras. Dios ha dejado en las Escrituras lo que nos hace falta. Ahí lo tenemos todo. Si Dios exige del hombre que el hombre le obedezca, debemos suponer que de alguna manera Dios ha tenido que revelarnos exactamente qué es lo que espera de nosotros. ¿Qué espera de nosotros Dios? ¿Dónde se encuentra esa voluntad revelada? Esto no es algo etéreo, no es algo difuso. La voluntad de Dios, si nos queda por ahí, como en muchos sitios se predica. No, la voluntad de Dios está en las Escrituras y tenemos que saber con discernimiento aplicar las Escrituras a nuestra condición, a nuestra situación y a nuestro estado particular.
Imaginaos, por ejemplo, que tenemos a un rey que proclama ser justo y recto, y que nosotros estamos dentro de ese país donde gobierna este monarca. Este hombre proclama estar lleno de buena voluntad para con sus súbditos. Un rey que dice estar dispuesto a proveer para todas las necesidades de su pueblo y tratar a cada uno con bondad y con misericordia y al mismo tiempo con rectitud. Este rey dice querer mantener en orden su reino, porque entiende que donde no hay orden ni justicia no puede haber paz. Donde no hay orden ni justicia no puede haber paz. Este rey dice, imaginaos que tiene la disposición de que sus súbditos vivan en libertad, que vivan recta y justamente, y por lo tanto proclama que hará todo lo que esté a su alcance para que su voluntad soberana, sus leyes, sus reglas, sean cumplidas en su reino. Pero ¿qué pensaríamos de este rey si al mismo tiempo que proclama su bondad y su buena voluntad para con sus súbditos, le dice al pueblo que deben obedecer sus órdenes, que deben aceptar y acatar sus leyes, pero que no va a decirle cuáles son? ¿Qué podemos pensar en un reino semejante? Si no sabemos qué es lo que está pensando el rey y de acuerdo a qué gobierna con justicia o no gobierna con justicia, si no sabemos de qué nos está hablando. No sabemos con precisión cuáles son sus leyes para el reino. Si nuestro comportamiento coincide con lo que el rey quiere, el rey nos dice: os trataré bien, supliré para vuestras necesidades, me encargaré de vuestro bienestar, pero si en cambio desobedecéis mi voluntad y no hacéis lo que yo quiero, seréis encerrados en un pozo oscuro y profundo y seréis torturados periódicamente. ¿Qué pensaríamos de un rey así, que pone sobre sus súbditos la obligación de obedecer sus leyes, que promete bendecir abundantemente a los que lo hacen bien, a los que hacen lo que él quiere, pero al mismo tiempo se niega y advierte, se niega a darles una vida próspera y en paz a aquellos que no cumplan con su voluntad? ¿Creeríamos que se trata de un rey justo, recto y bondadoso cuando no sabemos de qué ley estamos hablando? Cuando depende de cómo se levante el rey, hoy pensará blanco y depende cómo se levante mañana, pensará negro. Y no sabemos por dónde va el rey, porque al final de cuentas depende de cómo esté su estado de ánimo para dirimir una situación en bueno, en malo, en blanco o en negro. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en un país semejante? Por más que este hombre se autoproclame como un rey bueno y recto, lo que estamos hablando aquí es de un tirano cruel. Y de hecho en las dictaduras nos encontramos con esta situación. Los dictadores habitualmente no se rigen por las leyes genéricas para su país, sino que dependiendo de sus intereses, de cómo se han levantado, de sus sentimientos y de las circunstancias, actúan de una manera o de otra sobre el pueblo al cual dirigen. Por lo tanto, si fuéramos ciudadanos de un reino semejante, tendríamos graves problemas para vivir. Estaríamos obligados a obedecer la voluntad del rey, pero sin tener ni la más remota idea de cuál es esa voluntad, dependiendo a ver de cómo se ha levantado hoy el rey. No sabemos a ciencia cierta si estamos actuando bien o mal, porque depende del sentimiento del rey. El Dios del cielo no es así. El Dios del cielo nos dice con precisión, con definición, que Él es un rey bueno y justo y nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos saber para la proclamación de sus leyes y nuestro conocimiento. El Dios del cielo exige obediencia de sus súbditos, pero no nos ha dejado en oscuridad con respecto a sus leyes y a sus preceptos. Nos ha revelado claramente lo que Él quiere y lo que Él espera de sus criaturas. Nos lo ha dejado con precisión absoluta. Desde el mismo instante en que el hombre fue creado, no solamente fue puesto bajo la obligación de obedecer a Dios, sino que también fue informado. Le fueron dadas y reveladas las normas que regían esa obligación con Dios y la obligación que tenía el hombre ineludiblemente de obedecer a Dios, ineludiblemente. Y cuando decimos que le fue revelado, eso incluye el hecho de que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre un testimonio de su ley moral. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre. Un testimonio que establece la línea que separa el bien del mal. Esto Dios lo ha incrustado en la conciencia de los hombres. Vamos a Romanos capítulo 2 y veremos cómo en este capítulo el apóstol Pablo está tratando con la culpabilidad universal del hombre. Y su afirmación nos dice que todo hombre es hallado culpable en relación con la justicia y con la ley de Dios. Y aun a pesar de que algunos nunca hayan leído en su vida una sola página de las Escrituras,
aunque nunca hayan visto Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que son los pasajes en los que aparece el decálogo, son los pasajes donde aparece el resumen de la ley moral de Dios, aunque nunca lo hayan visto, eso no les exime de su culpabilidad. En Romanos 2:12, Pablo habla de todos aquellos que han pecado sin tener en sus manos la ley. Y dice allí, todos los que sin la ley han pecado. Y fijaos que esta declaración es inclusiva, es decir, es universal. Incluye a todos los gentiles, incluye a todos los hombres, todos los que la ley han pecado, todos los que sin la ley han pecado. Y establece que todos los hombres han pecado sin excepción contra la ley de Dios. Todos han transgredido la voluntad revelada de Dios, aun a pesar de que no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley moral de Dios. Es en ese sentido que estos hombres están sin ley, los que nunca han oído de Dios. No tienen la Biblia en sus manos. No pueden coger Éxodo 20 y leerse allí el decálogo. No pueden ir a Deuteronomio 5 y leerse allí el decálogo. No pueden ver que allí se dice que no debemos tener otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra. No pueden saber, porque no tienen el decálogo, que no debemos adorar imágenes, ni robar, ni matar. Pero aún a pesar de eso, sus transgresiones se consideran como pecado, aunque no tienen la Biblia. Y haciendo un paréntesis, tenemos que preguntarnos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque es importante que establezcamos también este asunto. Si no sabemos lo que es el pecado, tenemos un grave problema, porque es como si vamos al médico y no sabemos la enfermedad que tenemos. Difícilmente podremos hallar una cura para algo que desconocemos que lo tenemos. Si no sabemos que tenemos una enfermedad, difícilmente vamos a ir al médico. Vamos a ver que no vamos a ir al médico. La Escritura no aporta lo que pudiéramos necesitar para saber, la Escritura nos aporta lo que pudiéramos necesitar para saber lo que es el pecado. Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, Cristo vino a morir por pecadores, vino a morir por aquellos que habían transgredido la ley. Y aquí nos surge un gran problema si mantenemos, como hacen muchas corrientes cristianas, que el creyente de hoy está exento de cumplir la ley. Si está exento de cumplir la ley, es que tampoco tiene pecado. Pero para eso no tiene que cumplir la ley. Porque si lo estuviera, o sea, estando exento de cumplir la ley, el hombre se queda como si no hubiera pecado. Y el apóstol Juan nos dice también en su carta que si nosotros decimos que no hemos pecado, le decimos a Dios que es mentiroso. Por lo tanto, el pecado sí que está en el hombre. El asunto es que si defendemos que no estamos sometidos a la ley, que no tenemos que cumplir la ley, estamos diciendo a la vez, de forma un poco, entre comillas, que tampoco estamos pecando, porque no estamos transgrediendo. O sea, que no somos pecadores porque no estamos transgrediendo la ley, lo cual es un absurdo delante de las Escrituras, y es una mentira y una blasfemia. Volviendo a nuestro texto de Romanos, nos encontramos que estos hombres, los que nunca han tenido la Biblia en sus manos, han pecado, dice Pablo, aun a pesar de que no tienen un código escrito de la ley de Dios, tan preciso como lo encontramos en las Escrituras. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es que la conducta incorrecta de estos hombres es contada como pecado cuando ellos no tienen en sus manos la revelación escrita de la ley de Dios? ¿Cómo es posible que Dios les impute pecados si ellos no saben nada de las Escrituras? Y Pablo responde a esta pregunta en los versículos 14 y 15. Fijaos lo que dice allí. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí tenemos a un grupo de personas que nunca han visto una Biblia. El que vive en Etiopía nunca ha visto una Biblia. Nunca han leído los 10 mandamientos. Nunca han escuchado una serie de sermones sobre la ley moral de Dios como nosotros lo estamos escuchando hoy. Y sin embargo, Pablo nos dice en este texto que estos gentiles paganos muchas veces hacen por naturaleza las cosas que la ley requiere. Porque entienden que esas cosas son rectas y que son justas. Y no tienen la ley. Pero ellos saben que está mal robar, ellos saben que está mal asesinar, ellos saben que está mal adulterar, ellos saben que está mal blasfemar.
y que de igual modo estos hombres condenan las mismas cosas que la ley de Dios condena, porque saben que esas cosas son incorrectas. Estos gentiles paganos tienen una conciencia que les muestra que existe lo bueno y lo malo. ¿Cómo el hombre sabría lo que es bueno y lo que es malo? Si Dios no hubiera puesto en su conciencia la ley moral. Y de este modo, dice Pablo, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, versículo 15. Ellos mismos, sin tener el decálogo delante, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero fijaos, con cuidado que Pablo no dice aquí, que los gentiles llevan consigo la ley escrita en sus corazones. Eso no está diciendo. Ese es un lenguaje que la Biblia reserva para el creyente. Una de las bendiciones prometidas en el nuevo pacto para el creyente, según Jeremías 34, es que la ley de Dios será escrita en su corazón. Lo que los gentiles muestran por naturaleza, lo que está diciendo Pablo, es la obra de la ley. La obra de la ley escrita en sus corazones. No la ley, sino la obra de la ley. ¿Y cuál es esa obra de la ley? Vamos a explicarlo sencillamente, pero el domingo próximo ahondaremos bastante en este asunto. La ley de Dios produce un resultado, produce una obra. Y una de esas obras es mostrar al hombre cuál es su deber moral delante de Dios, el Creador. El hombre sabe perfectamente, aunque lo niegue por activa y por pasiva, que es una criatura. ¿Cuál es la obra que el hombre como criatura le debe a su Creador? Y lo que Pablo está diciendo aquí no es que estos gentiles poseen por naturaleza un conocimiento perfecto del contenido de la ley de Dios. Porque si el hombre por naturaleza tuviera un conocimiento perfecto de la ley de Dios, ya no haría falta una revelación especial de Dios, ya no nos harían falta las Escrituras, estudiaremos las Escrituras porque el hombre ya posee el conocimiento de todo lo que Dios ha querido revelar. Pero esto no es así. Tampoco está diciendo que estos gentiles tienen la capacidad de obedecer perfectamente la ley, porque si tuvieran la capacidad de obedecer perfectamente la ley, no necesitarían una obra de regeneración, no necesitarían el nuevo nacimiento. No nos salvaríamos por gracia, sino por la obediencia a la ley. Y esto también lo está afirmando Pablo de que no es así. El asunto que Pablo nos expone aquí es que los gentiles paganos poseen un conocimiento innato de que existe lo bueno y de que existe lo malo. Nadie se lo ha enseñado, pero es que han ido ya con esto en la conciencia. El pagano sabe que lo bueno debe ser alabado y lo malo debe ser perseguido y castigado. Y aunque no poseen un ejemplar de las Escrituras como nosotros, poseen en su interior un sentido de justicia que nos lleva a actuar en muchísimas ocasiones de acuerdo a la ley moral de Dios. Aunque nadie les ha dicho qué es la ley moral de Dios. Como también les lleva a condenar las acciones que son contrarias a la ley. Les lleva a condenar el asesinato, les lleva a condenar el adulterio, les lleva a condenar el robo, les lleva a condenar la mentira. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿de dónde le viene al hombre todo ese conocimiento? Del bien y del mal. ¿De dónde le viene al hombre todo ese conocimiento? ¿Por qué es universalmente aceptado el hecho de que existe lo bueno y de que existe lo malo, de que existe el bien y de que existe el mal, de que existe lo justo y que existe lo injusto? ¿Por qué en todas las sociedades humanas, sin excepción, en todas las sociedades humanas, en todas las culturas, aún en las más primitivas, hay códigos de conducta moral, que son los 10 mandamientos, en todas las culturas? ¿Por qué ocurre esto? La Escritura nos dice, porque Dios creó al hombre con esa conciencia, porque desde el primer momento en el que Dios creó a Adán y a Eva, nos dice la Escritura que Dios lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. La ley de Dios fue colocada en las partes más profundas de su conciencia, por lo tanto forman parte de su naturaleza. Están arraigadas dentro del corazón del hombre. Y aún a pesar de que el hombre se corrompió al introducirse el pecado en el mundo, a pesar de que su conciencia quedó distorsionada por ese hecho, de tal manera que el juicio humano no siempre es correcto, cuando diferencia lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, aún así permanece en el hombre el sentido moral, ese sentido del que todo no es correcto ni todo es justo. Y el hombre sabe qué es lo correcto y qué es lo justo. Por esta misma razón, dice Pablo, el hombre queda sin excusa cuando comete pecado, porque lleva la obra de la ley escrita en su corazón. El hombre queda sin excusa, porque Dios le ha revelado su voluntad y ha establecido en su propia conciencia lo que está bien y lo que está mal. El hombre queda sin excusa.
porque sabe lo que está bien y no lo hace, porque sabe lo que está mal y lo hace. El hombre queda sin excusa. Dios escribió su ley en el corazón de nuestros primeros padres y mantuvo, aún después de la caída, la obra de esa ley escrita en el corazón de todos los hombres. Dios lo mantuvo a pesar de la caída. Pero no solamente eso. Dios no se limitó a poner su ley en los corazones de Adán y de Eva en el momento en el que fueron creados. Dios no solamente mantuvo la obra de la ley escrita en los corazones de los hombres aún después de la caída, sino que Dios también reveló su voluntad de forma audible, directamente a Adán, directamente a Eva. Vamos a ver algunos pasajes que estuvimos considerando en nuestro mensaje anterior y ahora vamos a ver desde otra perspectiva. Génesis capítulo 1, versículo 28. Nos dice allí Moisés, como Dios, Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Y como vimos en nuestro estudio de la semana pasada, Dios está ejerciendo aquí su derecho sobre lo creado, un derecho que tiene como Dios y como creador. Como Dios es Dios y como Dios es creador, tiene este derecho de decir al hombre qué puede comer y qué no puede comer. Dios bendijo al hombre y en el contexto de sus bendiciones habló con autoridad y dio órdenes claras y específicas: fructificad, multiplicaos. Dio órdenes claras y precisas. Dios no tuvo que negociar con el hombre para ver si estaba de acuerdo con sus mandatos, para ver si estaba dispuesto a obedecer sus leyes, para ver qué le parecía todas las leyes que le había puesto a nivel universal. Dios simplemente mandó y el hombre tenía la obligación ineludible de obedecer. Pero en todo esto hay algo más que órdenes, hay revelación también. Dios no dejó al hombre a expensas de su capacidad de razonamiento lógico. No le dejó para que dedujera las cosas y llegase a conclusiones. No. Dios habló y probablemente con sus palabras estaba adelantándose a las inquietudes que surgirían en la mente del hombre recién creado. Adán se encontraba en el paraíso, rodeado de árboles por todos sitios, árboles frutales, rodeado de otras criaturas vivientes que, al igual que él, necesitaban comer para vivir. ¿Cuál iba a ser su sustento? ¿Tenía el permiso para comer de esas frutas? ¿Podía comer de esas frutas? ¿Podían los animales alimentarse de las plantas? Dios se adelanta. Antes de que el hombre empiece a hacer algo, Dios se adelanta y revela su voluntad. Fijaros lo que nos dice en el capítulo, nuevamente Génesis 1, versículos 29 y 30. Dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esto se lo dice al hombre, a Adán y Eva. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Dios está autorizando a los animales a que puedan también comer las plantas. Y luego termina el versículo diciendo: y fue así. Dios dio órdenes a los animales para que pudieran comer las plantas. Y lo mismo podemos decir de la relación del hombre con la mujer. Adán no fue creado para vivir en soledad. Por eso, en ese mismo día, no espero al Señor años, en ese mismo día, Dios creó a la mujer. Génesis 2:18. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se dio ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora el hombre estaba completo. Tenía una compañera con quien compartir su vida, con quien compartir sus emociones, con quien compartir sus sentimientos. Pero el hombre y la mujer también fueron creados con apetitos sexuales,
con capacidad, no solamente para reproducirse, cuando Dios dijo fructificad y multiplicaos, sino también para deleitarse mutuamente en ese contexto del matrimonio. Y una vez más vemos que Dios reveló claramente su voluntad en lo tocante a este aspecto de la vida humana. Por eso en este versículo 24 de Génesis 2 dice, por lo creado la mujer se la da al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, unidad. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Por qué? Porque Dios había revelado, ya que no había nada de qué avergonzarse, no había nada de qué avergonzarse en el contexto del matrimonio. Porque después de crear al hombre y a la mujer, después de haber establecido el matrimonio, Dios declaró que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Dios no dejó al hombre a expensas de su propio razonamiento. Dios le reveló su voluntad. No solo puso la ley en sus corazones, sino que audiblemente comunicó al hombre lo que esperaba de él. Y Dios marcó audiblemente al hombre lo que tenía que comer, cómo tenía que vivir, con quién iba a vivir y cuál sería la relación con aquella persona que Dios le había dado, su mujer. Y si Adán y Eva necesitaban esta revelación cuando aún no habían pecado, Dios tuvo que definir exactamente la relación del hombre con los animales, del hombre con la tierra, del hombre con las plantas, del hombre con su creador, del hombre con su mujer. Dios lo definió absolutamente todo. Cuando Dios hizo todo esto con el hombre, cuando aún no habían pecado, cuando sus mentes y sus corazones no estaban en tinieblas por causa de la caída, si ellos necesitaban conocer la voluntad de Dios y Dios expresó su voluntad de forma definida, de forma precisa, nos tenemos que preguntar cuánto más no lo vamos a necesitar nosotros, que pertenecemos a una raza caída y que no tenemos ni idea de qué es lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones. Pertenecemos a una raza que, de acuerdo al diagnóstico que hace Pablo en Efesios 4:17, nos dice allí Pablo que anda, la raza de la que nosotros descendemos, anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que en nosotros hay. Esta es la situación del hombre, después de la caída. De todo hombre, de todo hombre. El hombre debe rendir a Dios una obediencia perfecta, y por lo tanto necesita que la norma de esa obediencia le sea revelada por Dios mismo. No es el hombre quien debe decidir, no es el hombre quien debe establecer un patrón de obediencia. Es Dios quien ha establecido un patrón de obediencia, un modelo de obediencia, unas normas de obediencia. Es una prerrogativa de Dios, y Dios así lo ha hecho. Pero fijaos que esto no ocurre únicamente con el mundo visible. Esto no ocurre únicamente con los hombres. Siendo Dios el Señor absoluto y el Rey del universo, es quien también ejerce su voluntad sobre los ángeles. Sabemos por la Escritura que los ángeles obedecen a Dios, que los ángeles sirven a Dios. Ellos también están bajo la obligación de rendir a Dios una obediencia perfecta, y los ángeles se deleitan en ello. Ahora bien, ¿cuál es la norma que los ángeles siguen para rendir a Dios esa obediencia? ¿Tienen ellos algún decálogo también? ¿Tienen que hacer algo? ¿Tienen que someterse a algo? Es que Dios ha puesto en ellos un impulso de santidad, de manera que los ángeles no tienen que hacer otra cosa sino seguir sus propios impulsos, porque son santos y no les hace falta ninguna ley. La Escritura nos revela que ellos también deben obedecer la voluntad revelada de Dios. Ellos también deben obedecer la palabra de Dios. Veamos dos textos claros en las Escrituras que se refieren y que hablan de esto. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. En este capítulo se está hablando de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Y para que no hubiera ninguna duda, el escritor no duda en atribuir a Cristo el mismo poder que tiene Dios en la creación. Hebreos capítulo 1. Pues Cristo, ¿os acordáis de las dudas que tenían los apóstoles en su mente acerca de Cristo, uno con el Padre, las dudas que se crearon respecto a quién es este Cristo, cómo es que dice el Padre, cómo es que nos habla del Padre, de qué está hablando? El apóstol aquí está diciendo, Hebreos 1:14, respecto a los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La Escritura empieza diciéndonos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Dios quien tiene un poder creador. Y aquí en este capítulo el apóstol también atribuye ese mismo poder creador a Cristo, nuestro Señor. En el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cómo puede ser esto? Si está hablando de Cristo, evidentemente está formándose la doctrina de la Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú, oh Señor, segunda persona de la Trinidad, en el principio fundaste la tierra. Leemos en Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de la misma persona. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. El que creó los cielos y la tierra es el Dios encarnado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Respecto a los ángeles, como decíamos en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fijaos que ellos no salen a efectuar su servicio siguiendo sus impulsos santos, porque como son ángeles y no han pecado, siguen sus impulsos santos. El texto dice que son enviados. O sea que hay alguien que les da órdenes y ellos obedecen las órdenes. Son enviados. Y al hacerlo, están siguiendo la voluntad expresa de aquel que los envía. Están siguiendo un mandato, están asumiendo una orden. ¿Y a quién obedecen estos ángeles? Evidentemente obedecen a Dios. Los ángeles son sus servidores, son los encargados de ejecutar sus órdenes. Por lo tanto, ¿cuál es la razón por la que los ángeles, si están sometidos a su gobierno y a su ley, cómo puede ser que el hombre creyente del siglo XXI esté exento como se predica en muchas iglesias? Nosotros no estamos sometidos a la ley, no tenemos nada que hacer con la ley, no tenemos que cumplir la ley. Pero los ángeles sí que lo tienen que hacer, y son santos y puros. El Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Fijaos todo lo que está diciendo el salmista. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y es interesante notar cuando dice que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Los actos de obediencia de los ángeles son tan puntuales, tan precisos, que siempre saben escuchar la voz de Dios y siempre cumplen la voz de Dios. Cumplen la voluntad declarada de Dios. Esto lo hacen los ángeles. Nos tenemos que preguntar nuevamente, si los ángeles, seres santos y puros, están dispuestos a poner por obra la voluntad de Dios, si ellos están dispuestos a poner por obra la voluntad de Dios, y no necesitan obedecer la ley de Dios para salvarse, porque ya son salvos, y por otra parte, para ellos la salvación y la condenación no entra dentro de sus esquemas, pero ellos ponen por obra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón por la que los hombres de hoy, que se llaman creyentes, no están obligados a obedecer la ley de Dios? ¿Cuál es la razón? La Escritura es abundante al declararnos que la ley y el Evangelio son dos caras de una misma moneda. Y que tan necesaria es la ley que nos expone ante nuestra miseria y que es utilizada por el Espíritu Santo para convencernos de pecado, porque cuando hay un arrepentimiento, en muchas iglesias dicen que te caes de espaldas, que das botes, que das saltos y que no sé qué más cosas haces, pero la Escritura dice que cuando el Espíritu Santo convence de pecado, que cuando el Espíritu Santo salva, convence de pecado, redarguye de pecado. Uno es consciente del pecado que ha cometido delante de Dios y es consciente por la ley. Por tanto decía que tan necesaria es la ley que nos expone ante nuestra miseria y que es utilizada por el Espíritu Santo para convencernos de pecado, como el Evangelio, donde aprendemos de la gracia de nuestro Señor para rescatarnos de la condenación de la ley que nos aplica su justicia. Por esa razón murió Cristo. Por esa razón murió Cristo. Para que la ley no se ejecutase sobre nosotros. Por esta razón somos salvos. Porque Cristo pagó en la cruz por nuestros delitos delante de la ley. Por esta razón los salvos se aferran a Cristo para que la ley no los condene. El hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios, es incapaz. Su naturaleza se lo impide. Es completamente falso que los creyentes de la antigüedad, antes de la venida de Cristo, se salvasen por las obras y que ahora estamos en la época de la gracia y ahora nos salvamos por gracia. Es completamente falso y ajeno a las enseñanzas de las Escrituras. Hebreos 11 nos dice que lo hicieron por la fe y que aquellos antepasados nuestros fueron salvos por la fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y esto no tiene nada que ver con la gente que vivimos después de la muerte de Cristo. Tiene que ver con toda la gente de todas las épocas. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y la misma manera que Dios tiene hoy para salvar a pecadores, es la que tuvo para salvar a pecadores desde los orígenes del hombre sobre la tierra. Es la misma forma con la que salvó a Adán, con la que salvó a Abel, con la que salvó a Noé, con la que salvó a Moisés y con la que salvó a todos los que vivieron antes de la venida de Cristo. Es cierto, y este es el argumento que muchos exponen, que aún no había venido Cristo, por lo tanto no se podían salvar, porque todavía Cristo no había venido, pero la Escritura nos habla de aquel Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido inmolado. Antes de que el hombre hubiera cometido su maldad, el Cordero de Dios ya había sido preparado para satisfacer las demandas de la ley de Dios en el lugar que le correspondía al pecador. Por lo tanto, Dios siempre ha utilizado un mismo método para salvar: la fe. Y la fe, no olvidemos, es un don de Dios, un don. La fe tiene a Cristo como su autor y tiene a Cristo como su sustentador. Dice el apóstol que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni hay otro método para salvarse aparte de Cristo. No hay otro Dios ni otro mediador que Jesucristo. Él es a quien Dios ha designado como nuestra propiciación, el que se pone en medio entre la ira de Dios aplicando su justicia y el hombre pecador. Cristo es el que se pone en medio. Cualquiera que utilice otro camino estará muerto, y cualquiera que menosprecie la ley de Dios estará atentando gravemente contra la revelación especial de Dios, que es su palabra, puesto que nos muestra continuamente la necesidad de la ley, porque es ella la que nos muestra nuestra situación, nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. Cristo vino para que la maldición de la ley no se nos aplicase. No vino para eximirnos de la ley. Cristo murió para satisfacer las demandas justas de la ley de Dios en nuestro lugar. No vino para hacer que aquellos por quienes murió la pudiesen violar impunemente, a conciencia, y mofarse de su sacrificio. Esto es una blasfemia. Nos ha dicho la Escritura cómo el hombre tiene su mente en tinieblas, cómo está muerto espiritualmente, cómo delante de la ley el hombre está muerto en delitos y pecados. La ley aplica con rigor toda su dureza. Esa es la situación del hombre delante de Dios. Está muerto en delitos y pecados. La ley le ha dejado en esa situación. Pero Dios ha provisto un remedio para rescatar a pecadores de esa situación. El Espíritu Santo levanta de los muertos a aquellos a quienes el Padre ha llamado a la vida y a aquellos por quienes Cristo ha muerto. A estos el Espíritu Santo rescata de la condenación, rescata de su situación legal delante de la ley. Esta es una obra imprescindible en el proceso de la salvación, la obra del Espíritu Santo resucitando a los muertos. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque nosotros hubiéramos cumplido la ley, no porque nosotros fuésemos obedientes a la ley, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, aplicada en el corazón de aquellos a quienes Dios en su decreto eterno llamó para la salvación, y aquellos a quienes Cristo, y aquellos por quienes Cristo murió, son a los que el Espíritu Santo resucitó. Por lo tanto, vemos como es una obra del Dios Trino. El Dios Padre llama y en su voluntad elige a aquellos a quienes va a salvar. El Dios Hijo muere por aquellos a quienes el Padre le ha dado, y no se perderá ninguno. Y el Dios Espíritu Santo resucita de los muertos a aquellos a quienes el Padre ha llamado y por quienes Cristo ha muerto. Es una obra del Dios Trino. Por lo tanto, estamos sometidos a la ley en el sentido de que tenemos que obedecerla para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, y estamos exentos de la ley en el sentido de que la ley no se aplica a nosotros para castigarnos y para maldecirnos, porque Cristo lo ha hecho en nuestro lugar. Esta es la enseñanza de la Escritura, y sobre esto, como decía, seguiremos meditando en nuestro sermón de la semana que viene. Vamos a terminar en oración.